Delante, cuando Mansur comentaba sobre algunos aspectos de la fe, me quedó una duda porque mencionó de que no existía un clero. Y quería preguntarle a Neison, ¿de qué forma se organiza la fe si no existe un clero profesional? Dios ha educado a la humanidad de una forma progresiva, de la misma forma de que un profesor educa a los niños. El mejor educador no es aquel que entrega todo el conocimiento que tiene, es aquel que entrega su conocimiento de acuerdo a la capacidad que tiene el oyente o el educado de recibir y integrar este conocimiento. Por eso, en épocas pasadas, era necesario la existencia de un clero profesional, ya que gran parte de la humanidad no podía leer y no podía entrar en contacto con las escrituras sagradas. Bahá'u'lláh declara en sus escritos de que la humanidad está entrando en su etapa de madurez. Es por esto de que no existe la necesidad de un clero profesional que sirva de intermediario entre el hombre y su creador. En esta época, en esta edad, el contacto tiene que ser directo entre el corazón de cada uno y su creador. Entonces, al no existir un clero profesional, Bahá'u'lláh en sus escritos, con su puño y letra, revela un orden administrativo, a través del cual los bahá'ís actualmente se organizan. Sin embargo, no es solamente la forma que nos organizamos. Bahá'u'lláh dice que este orden administrativo que los bahá'ís en el mundo en este momento están participando es el modelo embriónico de lo que sería en el futuro la forma de organización de una nueva civilización mundial. En el contexto actual de la sociedad, ¿cuál crees tú que es la importancia de la fe y qué rol cumple? Esta es una pregunta muy interesante, porque es una de las preguntas que ha estado en la mente del hombre desde el comienzo de su historia. De hecho, los primeros filósofos meditaban y pensaban sobre qué estoy haciendo acá, cuál es mi propósito. Y de hecho lo interesante de esta pregunta es que a través del conocimiento de la realidad y del propósito de algo, es que podemos realmente aprovechar su potencial. Por ejemplo, un computador. Nosotros podemos ocupar el computador para secar nuestros zapatos después de un día lluvioso. Si nosotros vemos una persona haciendo eso, lo más probable es que pensemos que esa persona perdió la cordura o es ignorante. Y de hecho, todo el potencial del computador, todo lo que puede hacer se desperdiciaría bajo eso. Y pasa lo mismo con la realidad del hombre. Así, si el hombre desconoce su propósito, su realidad, pasaría lo mismo que lo que pasa con el computador. Todo su potencial, todas las cualidades con las que el hombre fue dotado, se desperdiciarían. Bahá'u'lláh dice en sus escritos: te creé rico, ¿por qué te empobreces? Te hice noble, ¿por qué te degradas? Y en otro pasaje dice: considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Queda claro entonces que el conocimiento de la realidad de algo nos permite desarrollar el pleno potencial de ese algo. Ahora, ¿quién nos da el conocimiento de la realidad del hombre? Es una pregunta muy válida. Para eso podríamos ir a otra analogía. Por ejemplo, la analogía de la pintura. ¿Quién podría mejor explicar el significado de la pintura? ¿Es cualquier individuo que la observa? ¿O el propio pintor? Asimismo, ¿quién está autorizado y quién es el adecuado para entregar el conocimiento al hombre sobre su propia realidad? No es más que su creador, Dios. Entonces, finalmente, contestando a tu pregunta, básicamente el rol que cumple la fe y la religión en la sociedad actual es renovar en el hombre ese conocimiento de su propia realidad. Con ese conocimiento de su propia realidad, de que el hombre es un ser esencialmente espiritual, podrá llegar a alturas que en este momento son inimaginables para el ser humano. Otra pregunta que es muy común entre las personas es, si yo ya tengo mi fe, ¿cuál es la necesidad de conocer otra fe si promulgan ideas similares? La palabra clave en tu pregunta es otra fe. Bahá'u'lláh dice que esta es la inmutable fe de Dios.
eterno en el pasado, eterno en el futuro. Como bahá'ís, creemos que cada religión, o lo que comúnmente se conoce como cada religión, es una etapa sucesiva de una misma fe, de una misma educación espiritual que el Creador ha dado a su creación, a la humanidad. Por eso, la esencia espiritual de cada una de estas religiones es la misma. Indudablemente es la misma, pero está adecuada a la realidad y a la capacidad del hombre de entender en cada etapa. Por eso, si ya tengo mi fe, ¿por qué tengo que aceptar otra? La verdad es que lo sepamos o no sepamos, compartimos una misma fe. Ahora bien, es el deber de cada individuo investigar la realidad y verdad de esta afirmación a través de su propio esfuerzo, investigación personal. El hombre siempre ha estado dotado de la capacidad de reconocer cuál es la voluntad de Dios para su época. Esa capacidad siempre ha estado en el hombre. Sin embargo, debido a circunstancias históricas y debido a lo que el hombre ha hecho de la religión de Dios, ese deseo de investigar la verdad por sus propios medios ha sido apaciguado. Sin embargo, no significa que no haya estado ahí, latente.